María siempre había soñado con una vida llena de amor y éxito. Proveniente de una familia humilde, trabajó arduamente desde joven para conseguir una beca en la universidad más prestigiosa de su país. Allí conoció a Alejandro, un empresario carismático y ambicioso que conquistó su corazón desde el primer momento. Alejandro no solo era atractivo, sino también millonario. Él representaba todo lo que María creía que necesitaba para ser feliz: seguridad, estabilidad y, sobre todo, amor. Tras 2 años de noviazgo, Alejandro le propuso matrimonio en una cena fastuosa bajo las estrellas. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Amigos y familiares hablaban de ellos como la pareja perfecta. Sin embargo, María no sabía que detrás de esa fachada impecable se escondían secretos que cambiarían su vida para siempre. Alejandro comenzó a involucrarla en sus negocios, permitiéndole sentirse parte del éxito que él ya había construido. María, emocionada, dejó de lado sus sueños personales para apoyarlo en todo. Se convirtió en su mayor aliada, pero también en alguien que, sin darse cuenta, dependía completamente de él. La boda fue un evento de ensueño, un derroche de lujo y glamour. María creyó que había encontrado su felices para siempre. Pero, a veces, las cosas no son lo que parecen. El destino comenzaría a mostrar su cara oscura, y María se enfrentaría a pruebas que jamás imaginó. Una semana después de la boda, un pequeño accidente en la oficina de Alejandro le reveló algo perturbador: un mensaje en su teléfono que no estaba destinado para ella. Era el comienzo de una verdad que dolería más que cualquier herida física. Los primeros meses de matrimonio parecían perfectos. Alejandro seguía siendo atento y detallista, pero algo en él comenzó a cambiar. Llegaba tarde a casa, evitaba conversaciones profundas y, sobre todo, se mostraba distante. María, quien aún intentaba adaptarse a su nueva vida de lujos, pensó que solo era estrés laboral. Un día, mientras organizaba los documentos en la oficina de Alejandro, encontró un recibo de un hotel de lujo a nombre de otra mujer. Al principio, trató de justificarse pensando que era un malentendido. Sin embargo, la duda comenzó a roer su tranquilidad. Cuando lo enfrentó, Alejandro negó todo, pero su actitud fue más fría que nunca. Poco a poco, María empezó a sentirse invisible en su propio hogar. Alejandro ya no la miraba como antes, y su cariño parecía haberse esfumado. Para empeorar las cosas, Alejandro comenzó a humillarla frente a sus amigos y colegas. Comentarios sarcásticos sobre su forma de vestir o su falta de experiencia en el mundo de los ricos se volvieron frecuentes. María se sentía cada vez más pequeña y perdida. A pesar del dolor, decidió mantenerse fuerte y seguir luchando por su matrimonio. Quizás es una fase, se repetía. Sin embargo, su corazón comenzaba a romperse, y la realidad pronto la golpearía de frente. Una tarde lluviosa, mientras regresaban de una fiesta, Alejandro y María discutieron en el auto. Él, enfurecido, aceleró sin prestar atención a la carretera. En un abrir y cerrar de ojos, el vehículo chocó violentamente contra un poste. María quedó inconsciente. Cuando despertó en el hospital, todo era confuso. Apenas podía moverse, y los médicos le informaron que necesitaría meses de rehabilitación para recuperar su movilidad. Alejandro, sorprendentemente, no estaba a su lado. Durante los días siguientes, se enteró de algo aún más devastador: Alejandro había estado en el hospital, pero no para cuidarla. Pasaba tiempo en la habitación de otra mujer, su amante. María quedó completamente destrozada al descubrir que la persona en quien había confiado su vida no solo la había traicionado, sino que también la había abandonado en su momento más vulnerable.
Las visitas de Alejandro se volvieron esporádicas, y cuando aparecía, lo hacía solo para reprocharle lo costoso que sería su recuperación. No puedo estar atado a alguien que no es funcional, le dijo fríamente en una ocasión. Los días en el hospital se convirtieron en un martirio emocional para María. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu sufría aún más. Alejandro comenzó a insinuar que su matrimonio había sido un error. «Eres una carga ahora», le dijo sin piedad. Con el tiempo, dejó de visitarla por completo. María dependía de las enfermeras y ocasionales visitas de una amiga de la infancia, Sofía, quien había reaparecido en su vida al enterarse de su situación. Fue Sofía quien la motivó a no rendirse. «María, esto no define quién eres», le decía Sofía mientras la ayudaba a comer. Pero María sentía que su vida estaba acabada. Había renunciado a todo por Alejandro, y ahora, no tenía nada. El momento más devastador llegó cuando recibió los papeles del divorcio, enviados sin previo aviso. Alejandro no solo quería terminar el matrimonio, sino también despojarla de cualquier apoyo financiero. María se sintió como si el mundo se derrumbara sobre ella. Fue entonces cuando algo dentro de ella cambió. En lugar de rendirse, comenzó a pensar en cómo salir adelante, cómo demostrarle a Alejandro y al mundo que no sería definida por el dolor ni la traición. Con la ayuda de Sofía y los terapeutas del hospital, María comenzó su proceso de rehabilitación. Fue doloroso y lento, pero cada pequeño avance le devolvía algo de esperanza. Por primera vez en meses, empezó a creer que podía recuperar su vida, aunque fuera desde cero. En sus horas de soledad, comenzó a escribir un diario, relatando todo lo que había vivido. Ese acto de plasmar su dolor y frustraciones en palabras se convirtió en su terapia personal. Poco a poco, sus escritos dejaron de ser solo un desahogo y se transformaron en reflexiones sobre la resiliencia, el perdón y la superación. Sofía, al leer algunos fragmentos, le sugirió que los compartiera con otras personas. «Tu historia puede inspirar a muchas mujeres, María», le dijo emocionada. Aunque al principio dudó, la idea comenzó a tomar fuerza en su mente. Un día, mientras aún estaba en rehabilitación, María fue invitada a dar una pequeña charla en un grupo de apoyo para mujeres víctimas de abuso emocional. Nerviosa pero determinada, compartió su historia con sinceridad y vulnerabilidad. Las palabras de agradecimiento y los aplausos que recibió le dieron una nueva misión en la vida: ayudar a otros a encontrar su fuerza interior. Tras esa pequeña charla en el grupo de apoyo, María sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: propósito. Una de las asistentes, visiblemente conmovida, se le acercó al final y le dijo: «Tus palabras salvaron mi vida hoy». Ese momento se quedó grabado en su corazón. Aunque seguía lidiando con sus propios miedos, decidió aceptar la invitación a hablar en otros grupos. Poco a poco, sus presentaciones se volvieron más frecuentes y recibían cada vez más atención. Sofía, quien siempre había sido su mayor animadora, le sugirió que utilizara las redes sociales para compartir sus reflexiones. Al principio, María no estaba segura de exponerse en Internet, pero una publicación sencilla con un fragmento de su diario se volvió viral. Decenas de mujeres comenzaron a enviarle mensajes, agradeciendo por su honestidad y valentía. Así fue como su historia comenzó a trascender los límites de su círculo cercano. Un día, mientras revisaba sus mensajes, recibió una llamada inesperada. Era de una organizadora de eventos que le pedía que diera una conferencia en una ciudad cercana. María dudó. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a una audiencia más grande? Con el apoyo de Sofía, decidió aceptar. El día de la conferencia,
María se paró frente a una sala llena. Su voz temblaba al principio, pero al mirar los rostros atentos de las personas, encontró la fuerza para seguir. Terminó su charla entre aplausos, y esa noche entendió que su dolor se había transformado en poder. A pesar de su creciente éxito, el pasado seguía siendo una sombra constante. Alejandro, ahora un hombre aún más rico y con una nueva pareja, aparecía de vez en cuando en los medios, lo que hacía que los recuerdos de su traición se reavivaran. María no podía evitar preguntarse si algún día lograría dejarlo atrás por completo. Sin embargo, su nueva vida también le trajo sorpresas. Durante una de sus conferencias, conoció a Javier, un editor interesado en convertir su historia en un libro. María, tu experiencia puede cambiar vidas en todo el mundo, le dijo. Aunque insegura, aceptó la propuesta. Escribir su libro fue un viaje emocional. Revisar cada detalle de su historia, desde los momentos más felices hasta los más oscuros, le permitió cerrar muchas heridas. Pero también le hizo darse cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la mujer que dependía de Alejandro para sentirse completa. Mientras el libro tomaba forma, recibió un mensaje inesperado: Alejandro quería hablar con ella. La sola idea la hizo temblar, pero también despertó una nueva fuerza. Ya no era la misma persona que él había humillado. Decidió enfrentarlo. La reunión fue breve y tensa. Alejandro intentó justificar su pasado y, para sorpresa de María, incluso insinuó que lamentaba haberla dejado. Pero ella, con una calma impresionante, le respondió: te agradezco porque, gracias a lo que viví, descubrí quién realmente soy. Cuando el libro de María fue publicado, se convirtió rápidamente en un fenómeno. Las personas conectaron profundamente con su historia, y pronto comenzaron a invitarla a eventos internacionales. Su mensaje de resiliencia y superación resonaba en todo el mundo. En una de sus giras, fue invitada a dar una charla en un importante foro de liderazgo. Estaba nerviosa, pero sabía que su historia tenía un impacto poderoso. Al finalizar su discurso, los aplausos fueron ensordecedores. Ese día recibió una oferta que cambiaría su vida, un contrato para ser conferencista principal en una serie de eventos globales. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevos desafíos. Los medios comenzaron a indagar en su pasado, y su relación con Alejandro salió a la luz. Aunque intentaron escandalizarla, María manejó la situación con gracia. No soy definida por lo que me hicieron, sino por cómo elegí responder, dijo en una entrevista que rápidamente se volvió viral. Su agenda estaba cada vez más ocupada, pero siempre se tomaba el tiempo para responder los mensajes de las personas que buscaban su consejo. María sabía que su misión era más grande que ella misma. Mientras María seguía conquistando corazones con su historia, Alejandro enfrentaba problemas legales. Sus negocios, que durante años habían sido motivo de orgullo, comenzaron a ser investigados por corrupción. Un día, mientras revisaba las noticias, María leyó un titular que mencionaba el posible arresto de Alejandro. Aunque no sentía odio hacia él, tampoco podía evitar sentir que la vida estaba poniendo las cosas en su lugar. En una entrevista, le preguntaron qué opinaba sobre los problemas de su exmarido. Su respuesta fue contundente: no deseo mal a nadie. Cada quien enfrenta las consecuencias de sus elecciones. Mi enfoque está en construir, no en destruir. Ese mismo día, recibió una carta de Alejandro desde la cárcel. En ella, él le pedía perdón por todo el daño que le había causado. María, después de reflexionar, decidió responderle. No para abrir viejas heridas, sino para cerrar ese capítulo de su vida con dignidad y perdón. Con el tiempo,
María se convirtió en una de las voces más influyentes del mundo. Sus conferencias eran vistas por millones, su libro era traducido a varios idiomas, y su mensaje seguía inspirando a personas de todas las edades. Fundó una organización para apoyar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, brindándoles herramientas para recuperar su confianza y autonomía. Para María, cada éxito era una forma de honrar su propio dolor y el de tantas otras personas que luchaban en silencio. Un día, mientras miraba desde el escenario a una audiencia de miles de personas, recordó a la mujer rota que había sido. Con lágrimas en los ojos, agradeció en su interior por cada obstáculo, cada lágrima y cada batalla. María no solo había dado la vuelta a su vida, sino que también había ayudado a cambiar el mundo. En medio de su éxito global, María decidió regresar a su pueblo natal, donde todo había comenzado. Caminó por las calles polvorientas que la vieron crecer, ahora convertida en una mujer reconocida internacionalmente. Era como un sueño, pero esta vez uno que ella misma había construido. En el pueblo, las personas la recibieron con orgullo. Para muchos, era un ejemplo de que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden alcanzarse con determinación. Visitó su antigua escuela y donó recursos para modernizarla, asegurándose de que otras niñas tuvieran acceso a oportunidades que ella no tuvo en su juventud. Entre los recuerdos, encontró a la señora Marta, una vecina que solía cuidarla cuando era niña. Marta, ahora anciana, la miró con ternura y le dijo: «Siempre supe que llegarías lejos, María. Tu fuerza siempre fue más grande de lo que imaginabas». Estas palabras conmovieron profundamente a María, recordándole que su lucha no había sido solo para ella, sino para inspirar a otros. Durante esa visita, también enfrentó sus propios fantasmas. Pasó frente a la pequeña casa donde vivió con sus padres y se permitió llorar por la niña que alguna vez soñó con un futuro mejor. María entendió que el éxito no se trataba solo de llegar lejos, sino de mantener viva la esencia de quién eres. Al dejar el pueblo, prometió regresar con más frecuencia. No quería perder la conexión con sus raíces, las mismas que la habían sostenido en sus momentos más oscuros. Con su vida en constante movimiento, María había aprendido a priorizarse a sí misma. Había decidido que no necesitaba depender de nadie más para sentirse completa. Pero el destino tenía otros planes. En una de sus conferencias, conoció a Daniel, un periodista que estaba cubriendo el evento. Él era amable, atento y, sobre todo, genuino. Aunque María había aprendido a ser cautelosa, sintió algo diferente en él. Daniel no la admiraba solo por su fama, sino por la persona que era. Al principio, María mantuvo la relación profesional. No estaba segura de querer abrir su corazón nuevamente. Pero Daniel, con paciencia y respeto, le mostró que no todos los hombres eran como Alejandro. Con el tiempo, comenzaron a construir una amistad que se transformó en algo más profundo. Daniel, a diferencia de Alejandro, no buscaba controlar ni opacar a María. En lugar de eso, la alentaba a seguir brillando y a no comprometer su esencia por nadie. Por primera vez en años, María experimentó un amor sano, basado en respeto y apoyo mutuo. Aunque aún quedaban heridas del pasado, María se permitió abrir su corazón. Descubrió que amar no significaba perderse, sino encontrarse de una manera más completa. Con su relación floreciendo y su carrera en auge, María enfrentó un nuevo reto, una invitación para hablar en un importante evento en Estados Unidos, donde compartiría el escenario con figuras como líderes mundiales y activistas reconocidos. Aunque había hablado ante miles de personas antes, esta invitación representaba un nivel de exposición completamente nuevo.
María sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Preparó su discurso con dedicación, asegurándose de que cada palabra reflejara no solo su historia, sino también las lecciones universales de resiliencia. El día del evento, mientras subía al escenario, sintió un nudo en el estómago. Pero al mirar a la audiencia, recordó a todas las personas que habían sido tocadas por su historia. No estoy aquí por mí, pensó, estoy aquí por todos ellos. Su discurso fue un éxito rotundo. Habló sobre la importancia de levantarse después de la adversidad, de encontrar fuerza en los momentos más oscuros y de nunca permitir que el dolor defina quién eres. La ovación fue tan ensordecedora que María no pudo contener las lágrimas. Esa noche, mientras cenaba con Daniel, le confesó que sentía que había encontrado su propósito. Todo lo que viví me trajo hasta aquí, dijo. Y sé que todavía hay mucho por hacer. Justo cuando parecía que todo estaba en calma, el pasado volvió a tocar a su puerta. Alejandro, ahora en libertad condicional, comenzó a enviarle mensajes. Decía estar arrepentido y pedía una oportunidad para hablar. María dudó, pero sabía que enfrentar a Alejandro era necesario para cerrar ese capítulo de su vida definitivamente. Cuando finalmente accedió a verlo, lo encontró como una sombra del hombre que una vez conoció. Alejandro estaba más delgado y con el rostro marcado por el estrés y la culpa. Le pidió perdón entre lágrimas, diciendo que había aprendido su lección. Aunque María sintió compasión, no permitió que su corazón se ablandara demasiado. Sabía que el perdón era para ella, no para él. Te perdono, Alejandro, le dijo con serenidad. Pero el daño que causaste no puede ser deshecho. Mi vida ha seguido adelante, y espero que la tuya también encuentre un propósito. Esa conversación le dio la paz que necesitaba. Por primera vez, sintió que el peso del pasado se levantaba de sus hombros. María dejó la reunión con la certeza de que había cerrado la última puerta que aún la conectaba con esa etapa de su vida. Con el pasado finalmente detrás de ella, María se centró completamente en su misión. Su organización creció, expandiéndose a varios países y ofreciendo apoyo a miles de mujeres en situaciones similares a la que ella había enfrentado. Fue invitada a participar en documentales, programas de televisión y hasta en una película basada en su vida. Aunque al principio le incomodaba la idea de exponerse aún más, entendió que su historia podía llegar a millones de personas que necesitaban esperanza. Un día, mientras daba una entrevista en un importante canal de televisión, le preguntaron, ¿qué le dirías a la María de hace 10 años, antes de todo esto? María sonrió y respondió, le diría que es más fuerte de lo que imagina. Que lo que parece el final es, en realidad, solo el comienzo. Ese día, recibió una carta de una joven que decía, gracias a ti, me atreví a dejar atrás una relación tóxica. Eres mi inspiración. María lloró al leer esas palabras, sabiendo que su dolor no había sido en vano. En su ascenso hacia el éxito, María nunca olvidó a quienes estuvieron a su lado en los momentos más oscuros, especialmente Sofía. Decidió rendir homenaje a su amiga organizando un evento en su honor, reuniendo a muchas de las mujeres que habían sido impactadas por la ayuda de Sofía y su apoyo incondicional. Durante el evento, María dedicó unas emotivas palabras. Sofía me ayudó a encontrar mi camino cuando todo parecía perdido. Su apoyo no solo salvó mi vida, sino que también me inspiró a salvar otras. Sofía, emocionada, agradeció el reconocimiento, aunque insistió en que su mayor recompensa era ver a María florecer. Aquella noche, las dos amigas compartieron recuerdos y risas. María entendió que, aunque había logrado mucho por su cuenta, el apoyo de quienes la amaban había sido fundamental.
Prometió que, sin importar cuán ocupada estuviera, siempre encontraría tiempo para valorar esas relaciones. Este evento también le recordó a María que, a pesar de su éxito, debía seguir siendo humilde. Cada vez que daba un paso adelante, agradecía a quienes la ayudaron a levantarse. El camino que había recorrido no solo era suyo, sino también de las personas que creyeron en ella. La amistad con Sofía continuó siendo un pilar fundamental en su vida, demostrando que los lazos verdaderos resisten cualquier adversidad. María siempre había creído en la importancia de la espiritualidad, pero su fe había sido puesta a prueba en numerosas ocasiones. Durante los años más difíciles, se sintió abandonada, pero con el tiempo comenzó a comprender que cada prueba tenía un propósito. En una de sus conferencias, una asistente le preguntó cómo había mantenido su fortaleza emocional. María respondió con sinceridad: hubo momentos en los que me sentí rota y sin esperanza. Pero encontré fuerzas al creer que mi dolor no sería en vano, que había un plan mayor para mí. Decidió profundizar más en su espiritualidad, buscando no solo entender su propio viaje, sino también cómo podía inspirar a otros a encontrar fuerza en sus creencias. Esto la llevó a colaborar con organizaciones religiosas y espirituales, difundiendo un mensaje de esperanza y superación. Durante este tiempo, María visitó lugares de paz y reflexión. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando subió una colina en su pueblo natal, donde solía ir de niña a soñar con un futuro mejor. Allí, sola con sus pensamientos, agradeció por todo lo que había vivido, lo bueno y lo malo, porque sabía que cada experiencia la había moldeado. La conexión con su fe no solo la fortaleció, sino que también le permitió encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, guiando sus pasos con humildad y gratitud. Con su creciente influencia, María comenzó a dirigir parte de sus esfuerzos hacia los jóvenes. Quería asegurarse de que las próximas generaciones entendieran la importancia de la autoestima, la independencia y el respeto mutuo. Organizó talleres para adolescentes, donde compartía su historia adaptada a sus realidades. Nunca permitan que alguien les haga sentir menos de lo que son, les decía. Y siempre recuerden que el amor verdadero comienza con amarse a ustedes mismos. En uno de estos talleres, una joven llamada Clara se acercó a ella al final. Clara confesó que estaba pasando por una situación similar a la que María había vivido en su matrimonio. María le tomó las manos y le dijo: eres más fuerte de lo que crees. No estás sola, y siempre habrá personas dispuestas a ayudarte a encontrar tu camino. El impacto de estas interacciones fue profundo. María veía en esos jóvenes la posibilidad de un futuro más brillante, donde nadie tuviera que soportar el abuso o la humillación. Sabía que su labor no era solo inspirar, sino también educar. A medida que su mensaje alcanzaba a más personas, María reafirmó su compromiso de ser una guía para aquellos que necesitaban escuchar que, sin importar cuán oscuro pareciera el presente, siempre había una luz al final del camino. Con los años, la relación de María y Daniel floreció, y juntos construyeron una vida basada en respeto y apoyo mutuo. Aunque María había decidido que no necesitaba una pareja para ser feliz, encontró en Daniel un compañero que complementaba su vida sin intentar controlarla ni opacarla. Cuando se casaron, la ceremonia fue sencilla pero llena de significado. María no buscaba lujos ni ostentación, solo quería celebrar el amor verdadero rodeada de las personas que amaba. Durante sus votos, dijo: hoy prometo compartir mi vida contigo, no porque te necesite para ser completa, sino porque elijo caminar a tu lado. Poco después, decidieron adoptar a una niña llamada Ana, quien había perdido a sus padres en circunstancias trágicas. María vio en Ana parte de sí misma,
una pequeña que necesitaba amor, seguridad y la oportunidad de creer en un futuro mejor. Criar a Ana fue un nuevo reto, pero también una de las experiencias más gratificantes de su vida. A través de ella, María descubrió una nueva forma de amor, incondicional y desinteresado. Juntas, como familia, enfrentaron cada desafío con valentía y esperanza. La historia de María ahora no solo era un testimonio de superación personal, sino también un ejemplo de cómo el amor y la resiliencia pueden transformar vidas. María, ahora con una vida plena y una carrera consolidada, decidió centrarse en construir un legado que perdurara mucho después de ella. Fundó una red global de apoyo para mujeres, jóvenes y familias en crisis, asegurándose de que los recursos estuvieran disponibles incluso en los lugares más remotos. Su libro fue adaptado a una película y el mensaje de su historia llegó a millones más. Aunque el reconocimiento era gratificante, María seguía siendo humilde. Siempre recordaba que su misión no era la fama, sino el impacto positivo que podía tener en las vidas de otros. En sus últimos años de trabajo, fue honrada con numerosos premios internacionales por su labor humanitaria y su impacto social. Sin embargo, su mayor satisfacción seguía siendo las cartas y mensajes de personas que decían, «Gracias a ti, encontré la fuerza para seguir adelante». En una de sus últimas conferencias, María dejó un mensaje final: «No dejen que las cicatrices del pasado los definan. Ustedes son más que su dolor. Son la suma de su coraje, sus sueños y su capacidad de seguir adelante». María no solo había superado su propia adversidad, sino que también había inspirado a un mundo entero. Su historia de traición, dolor y superación se convirtió en un faro de esperanza para millones, demostrando que, con fuerza y determinación, es posible transformar incluso las pruebas más difíciles en oportunidades para brillar.